Mi estimado chef, qué gusto saludarlos. Un gran día conectados. Estimado chef, eh, si no hubieran llegado tantos ingredientes que nos trajeron entre los españoles, los franceses, un poco los árabes, una gran variedad de productos, de técnicas, de platillos, de platos bandera, como le llaman en muchos lugares de Latinoamérica, que son un mestizo, esta llegada de ingredientes del viejo mundo a este nuevo mundo que fue América. Y bueno, qué decir, ¿no? Ya lo abordaremos en un ratito más. Pero sí, no podemos entender y no podemos como tal el día de hoy comprender la gastronomía que tenemos en cada uno de estos países si hubiéramos sido influidos e influenciados, valga la expresión, pues por todos aquellos países que llegaron y nos dejaron un ¿Cómo poco de lo no? de ellos. Pues yo en varias ocasiones he manifestado que el aporte que tuvo la llegada de los españoles a América en la parte gastronómica, ojo como lo digo, en la parte gastronómica fue fundamental para poder enriquecer la dieta de nosotros los americanos en la parte gastronómica, pero sin dejar de lado el intercambio cultural gastronómico que tuvimos nosotros, en cambio, de América hacia el viejo continente, mi estimado chef. Mi Y querido Chef León, estimado Eddie, Pau, gracias a todas las personas que nos están acompañando en redes sociales, en todo lo que corresponde a nuestro Facebook. Les agradecemos inmensamente por la atención que nos están brindando esta noche. ¿Desean continuar en las conferencias exclusivas para afiliados de Identidad Gastronómica Latinoamérica? Tienen la oportunidad de hacerlo. Es muy sencillo, no tiene ningún tipo de costo el que ustedes paguen una afiliación con nosotros. Lo único que tienen que cancelar es la impresión de su carnet y el envío a su domicilio de su carnet y podrán vivir de cerca todas las conferencias que nosotros mantenemos exclusivas para los afiliados de Identidad Gastronómica Latinoamérica. Este mes tenemos 2 conferencias, en la que estamos viendo el día de hoy con nuestro querido chef León Olalde sobre los productos de Mesoamérica para el mundo, y cerramos el mes con la primera parte de la conferencia Aromáticas y Especias. Les invitamos a todos a acompañarnos el día de mañana también en nuestro taller de jueves y viernes, en nuestro taller de panadería, que está abierto para, es un taller virtual práctico en el que ustedes van a poder disfrutar de preparaciones exclusivas que nos tiene también listo nuestro querido chef Edison Hidrobo y el chef Samuel Mero. Así que en redes sociales les invitamos a todos a que se puedan afiliar a Identidad Gastronómica Latinoamérica, pero como les habíamos indicado, esta conferencia es exclusiva para todo lo que corresponde a los afiliados. Así que nos despedimos de las redes sociales, mi querido Eddie, en este momento, y desde este momento como tal, pasamos netamente a prestar toda la atención a los afiliados que están dentro de la sala de Zoom. Te dejo, Eddie, para que despidas las redes sociales junto con la invitación de Chef León para que las personas se afilien. Ojo, la afiliación no es solo para Ecuador. Hoy por hoy, la afiliación ya la tenemos abierta para toda Latinoamérica. Eddie. gracias, mi querido Paul. Sí, estimados amigos, pues si desean ser parte de Identidad Gastronómica, de la familia de Identidad Gastronómica, solo tienen que inscribirse. Ingresen a nuestras redes sociales y tendrán toda la información. Y los beneficios, pues están siendo palpables en este momento en las charlas exclusivamente para los socios de Identidad Gastronómica. Mi querido Chef León, cuéntanos, ¿qué nos tienes para hoy noche? Esta noche, estimado chef y a todos los asistentes, nos vamos a adentrar dentro de la historia de toda Mesoamérica, el cómo nosotros ya teníamos una cultura gastronómica antes de que nos conquistaran, antes de que llegaran estas nuevas formas de cómo cocinar, nuevos ingredientes, e iremos desmenuzando poco a poco cada uno de esos ingredientes que sin lugar a dudas se han vuelto un emblema
no solamente para México, para toda Latinoamérica, porque muchos de esos ingredientes los compartimos, y el cómo todo esto pues nos da la historia gastronómica y la historia cultural que pues hoy día podemos presumir, ¿no? En cada una de las regiones de donde nos acompañan el día de hoy. Y bueno, parte de esto lo iremos desmenuzando poco a poco, dando datos históricos, dando algunas recomendaciones, el cómo en algunas regiones es más utilizado para algunas preparaciones, tal vez un ingrediente, pero cómo en otras tiene otro sentido, otro enfoque, muchas veces desde el contexto cultural, religioso, de usos, de costumbres, de idiosincrasia, donde podemos entender la importancia que tienen estos ingredientes y muchos más en lo que es toda Mesoamérica. Y bueno, me gustaría comenzar haciendo una introducción en el sentido de, nosotros no podemos hablar de Mesoamérica si no hablamos justamente de que antes, mucho antes, estamos hablando de por lo menos hace 2000 años, no teníamos una división política a este continente como lo tenemos hoy, no tenemos una división. Antes era Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica, ¿no? Aridoamérica comprendería hoy día lo que es Estados Unidos y Canadá. Oasis América comprendería parte del sureste y Mesoamérica comprendería de parte del Bajío, el sureste y todos los países que comprenden hacia la parte de abajo de Guatemala, Belice, esa parte de Argentina, toda esa parte era Mesoamérica. Entonces, es por eso que compartimos, es por eso que tenemos una hermandad, porque antes no teníamos una división, hoy día la tenemos, pero esa división solamente es política o es territorial o es geográfica, porque al final de cuentas pues tenemos esa hermandad, ese encuentro entre mismos colegas que podemos entender el por qué pues, seguimos siendo hermanos. Y bueno, retomar, antes de que en toda Mesoamérica se diera esa división, se practicaba mucho la cuestión de la recolección o la cuestión de la caza y la pesca. Cuando ya los habitantes se vuelven, dejan de ser sedentarios, perdón, dejan de ser nómadas y se vuelven sedentarios. Y empiezan a hacer estas prácticas de supervivencia, estas prácticas de mantenimiento, como le llamaban en aquel tiempo, donde pues ya empiezas tú a generar tu propio recurso. Sin embargo, si hablamos de todo lo que es Mesoamérica, no debemos dejar de lado la importancia que tuvieron las culturas precolombinas mucho antes de la llegada de los españoles. ¿Y qué podemos decir de los incas, ¿no? Que estaban en esa parte hacia a lo que es Perú y toda esa frontera con Ecuador y demás? ¿O qué decir de los aztecas, los mayas, que estuvieron también en México? Y bueno, podría yo mencionar las 18 culturas que habitaron, que cada uno tenía una identidad en relación a qué comer, cuándo comerlo, cómo comerlo, por qué comerlo, y el cómo muchos de esos ingredientes vinieron a ser sustituidos por lo que nos traen los españoles, ¿no? En lo que es la meseta principal o la meseta central de lo que es Mesoamérica, que en este caso sería México, en 1519, el 8 de agosto, llega Hernán Cortés. Hernán Cortés, siendo ese español que era, al final de cuentas, un pirata que había sido encarcelado por malas prácticas de conducta en España, le hacen la encomienda a los reyes de aquel tiempo, Carlos V y Juan la Loca, de que vaya y busque nuevos territorios. Cristóbal Colón había venido unos años antes, sin embargo, él no llegó hacia la parte central. Él se quedó donde lo actualmente podemos conocer o entender como Cuba. Entonces, le dan la encomienda a Hernán Cortés y en 1519 emprende el camino para llegar a el nuevo mundo, ¿no? Este nuevo lugar donde él venía a buscar riquezas, pero esas riquezas no de ingredientes, no de cultura, no de tradiciones, venía a buscar riquezas, venía a buscar oro, venía a buscar plata, venía a buscar metales preciosos, piedras preciosas. Hace su arribo a México por lo que es el puerto de Veracruz, que es uno de los estados hacia el sureste, y es ahí donde empieza el mestizaje. Y ese mestizaje nos da como referencia que es un encuentro entre dos culturas, entre dos mundos, que hasta ese momento eran desconocidos. Ninguno sabía del otro, o al menos no se conocían, no se entendían, desde el dialecto, la forma de vestir, la forma de comportarse y demás, y evidentemente la forma de alimentarse.
Y empieza esa primer batalla, ese primer momento del que nosotros pudiéramos entender que ya habían llegado decían los gobernantes en aquel tiempo llamados tlatoanis, llegaban los dioses hechos hombre o hechos mujer a la tierra, ¿no? Bajaban del cielo, bajaban de las estrellas y se hacían presentes, ¿no? Y bueno, en alguna de esas visiones que llegaron a tener los sumos sacerdotes, que llegaron a tener los gobernantes, pues en alguna de esos presagios se dice que se cree que va a llegar Huitzilopochtli, que era su máxima deidad, su máximo representante, ¿sí? En conjunto con Quetzalcóatl, iba a bajar a la tierra para entregarle a los hombres bondades, para entregarle a los hombres beneficios que los pueda llevar a entender un poco más, pues, su día a día. Y bueno, confunden a Hernán Cortés con Quetzalcóatl, creen que él viene porque la visión, el presagio se dice que venía en mitad hombre, mitad animal, y en ese momento llega Hernán Cortés encima de un caballo, que era un animal desconocido en América hasta ese momento, y es así como se confunden y creen que él es, pues, el Mesías, ¿no? El que viene a salvarnos. Y es ahí donde empieza ese mestizaje, lo decía acertadamente el chef Hidrobo, o sea, no todo fue malo, no todo fue negativo. Evidentemente hubo una resistencia, hubo un tiempo en el cual nosotros como americanos, nosotros como mesoamericanos, nos resistíamos a el que nos quisieran imponer cómo vestir, cómo comer, qué hacer, en quién creer ahora. Y dentro de esa resistencia pues hubo muchas bajas. Pero cuando se consuma hasta 1521, porque en la primera ocasión que viene Cortés le dan una paliza y se tiene que regresar a España por más provisiones, pues es donde empieza realmente este mensaje, donde ingredientes que son de nosotros llevan desarrollo y su impacto en toda Europa y en algunas regiones de Asia, mucho más adelante, ¿no? Y es ahí donde entendemos el por qué Mesoamérica ha dado gran aportación culinaria al mundo. Mero ejemplo, ¿qué sería de, por ejemplo, los españoles si no tuvieran el tomate, ¿no? ¿Qué sería de los italianos si no tuvieran el tomate y no tuvieran el conejo, ¿no? Que es un animal netamente mesoamericano? Muchas recetas se hacen con estos ingredientes. ¿Qué sería de Francia si no tuviera la vainilla, que es un ingrediente endémico de América y que en ningún lugar del mundo hasta ese momento se sabía que existía? Ya con el paso de los siglos, pues 500 años después, porque estamos a punto de cumplir 500 años al menos en México de haber sido conquistados el próximo año, pues ahora la vainilla ya se planta en Sudáfrica y en otras regiones de esos continentes, donde podemos entender que no tiene nada que ver la vainilla endémica de América con la vainilla que se produce allá. Y bueno, dentro de todo esto, la importancia, la pertinencia que tienen estos ingredientes, porque el mestizaje no fue solo para América, no fue de que a América nos trajeran el cerdo y con eso se revolucionó nuestra gastronomía, no fue de que a América nos trajeran las grasas animales y con eso se revolucionara nuestra gastronomía, no. O sea, ellos también tuvieron una revolución gastronómica en sus países, ellos también tuvieron un mestizaje, lo cual permitió entender que fue un ganar-ganar. Lo que nos trajeron ellos, nosotros lo aprovechamos y lo que se llevaron ellos también lo aprovecharon, ¿no? Por aquí alguien comentaba, ¿no? Que es de Bélgica. Bueno, hoy día se reconoce a Bélgica como uno de los mejores productores de bombones de chocolate en el mundo, ¿sí? Sin embargo, se tiene el registro que el cacao surge en América. Y hace algunas semanas, platicando con un colega de nosotros, decía que había vestigios de que justamente en Ecuador se habían encontrado rastros de los primeros cacaos en América, ¿no? Entonces, es ahí donde entendemos la gran importancia que tienen estos ingredientes y ahorita pasaremos a una presentación, lo cual nos permita entender, apreciar, reconocer, valorar y sobre todo, llevar de forma transgeneracional a nuestros hijos o a nuestros descendientes para que esto no se pierda, para que esto siempre se recuerde, para que esto no quede solamente en nosotros y el día de mañana o en un futuro alguien más recuerde la importancia que tienen estos ingredientes, no solo hoy día para Mesoamérica, sino para todo el mundo, ¿no?
Y bueno, ya les dije algunos ejemplos. Les voy a mostrar dentro de esto que tengo aquí, porque bueno, es parte de nosotros como siendo nativos de América. Les voy a mostrar una pieza. Regularmente, no sé si se alcance a ver, me dirá ahí por favor el Chevy Drobo. Correcto. Estas piezas hacen referencia, me alejo un poco, hacen referencia a deidades prehispánicas. Y bueno, tal vez el concepto prehispánico, ahorita les hablaré un poco más de él. El concepto prehispánico mal aplicado, porque realmente nosotros no es que se llamara prehispánico, realmente es como esas formas, eso que permitan entender hoy día mucho de lo que somos. En aquellos tiempos, imágenes como la que les mostré, que hacen referencia a una de las deidades o a uno de los representantes dentro de la cosmogonía antes de la llegada de los españoles, relacionada a los alimentos, como es el Gran Xipetotec, nos permite entender que nosotros ya teníamos una historia gastronómica, nosotros ya teníamos una historia culinaria, nosotros ya teníamos un registro en códices, lo cual daba a entender que estos ingredientes siempre habían estado aquí, ¿no? Y bien, voy a compartirles una presentación. Nada más si me permite, por favor, por ahí que me den el acceso, Chevy Drobo. Sí, cómo no. Paul, por favor. Para poder compartir algo desde Listo, chef. Pantalla. Perfecto, gracias. Y bien, dentro de esto que les comentaba es justamente el que nosotros podamos el día de hoy apreciar, entender, reconocer lo que tenemos como riqueza culinaria, lo que tenemos como riqueza gastronómica, lo cual derive en que si no lo tuviéramos hoy día, en la referencia histórica que les acabo de mencionar, si olvidáramos esa historia que tenemos, estaríamos llegando al cauce de no reconocer, no valorar lo que siempre ha sido de nosotros, ¿sí? Estoy justamente en eso compartiendo para apoyar un poquito la presentación. No sé si hasta el momento hay algún comentario, Chevy Drobo, Chef Paul, de alguno de los asistentes, con todo gusto. No, de momento estamos todo muy bien, mi querido chef. Con todo está abierto, mis queridos amigos, el chat y de igual manera, si desean, pueden levantar la mano para activar sus micrófonos. Gracias, chef. Y bien, estoy justamente en eso de compartir la pantalla. Nada, si me permiten un momento y con gusto lo compartimos. Y bueno, dentro de todo esto, reconocer y que no se nos olvide. O sea, hoy día nosotros somos lo que somos gracias a todos aquellos que fueron parte de nuestro pasado, que son parte de nuestra historia, que son parte de eso que nos heredaron, lo cual nos permite, pues, así como en seguramente Ecuador, en Argentina, en Bolivia, en Chile, en Colombia, que tenemos una ancestralidad y esa ancestralidad va de la mano con justamente lo que sería la parte de reconocer el origen andino que tal vez tengan, el origen azteca, el origen maya o de donde nosotros seamos, nos permita entender la gran riqueza cultural que tenemos. Me indican si es visible. Sí, F5, mi estimado chef, para que se abra la presentación. Ya estamos casi. ¿Ya está? No sé si ya se vea. Colócale F5. F5. A ver ahora. Vamos a ver. ¿Se ve? Sí, lo que pasa es que está... En tu pantalla, mi querido chef, ¿cómo se la ve? Mi pantalla se ve completa y se ve bien. Ya, entonces ahorita te voy a dejar de compartir
Y ahorita vuelve a ¿Sí? compartir la presentación, mi querido León. Perfecto, ya está. Ahí sí ya la Eh, presentación como tal. a ver, ahora Ahí me sí, mira, indican, Ok, por favor. perfecto. Perfecto, ya está. Bien, entonces les contaba, les platicaba. Realmente todo lo que pasó en América nos permite entender que si olvidáramos nuestra historia, estaremos olvidando justamente ese origen ancestral que tenemos tanto en México como en todos estos países de Latinoamérica, lo cual nos permite entender la cultura gastronómica que tenemos hoy día. Y bueno, dentro de todo esto, debemos nosotros de entender la parte que corresponde a que nuestra herencia o lo que nosotros le dejamos, parte de lo que nosotros le dejamos a otros países, sobre todo el continente europeo, son estos ingredientes que sin lugar a dudas se han vuelto emblemáticos para la gastronomía de esos países. El jitomate, la vainilla, el cacao, el maíz, el maguey, el frijol, la calabaza y el aguacate son solo algunos de esos ingredientes que en algunas regiones de Latinoamérica los conoceremos tal vez de otro nombre, de otra forma, pero bueno, reconocer que son nuestros, que aquí nacieron, que aquí surgieron y que cuando llegan los españoles se sorprenden por la gran variedad que tenemos de preparaciones con cada uno de esos ingredientes que están en la lámina. ¿Por qué? Porque desde que podemos hacer una salsa, podemos hacer una preparación para hacer alguna tortilla, podemos hacer alguna sopa, podemos hacer alguna especie de estofado que hasta ese momento no se conocía la técnica o el método. Bueno, todo esto son ingredientes que nosotros les heredamos porque se los llevan los españoles a esa región de Europa y es como permiten poco a poco irlo entendiendo, irlo conociendo y sobre todo ir sabiendo cómo aprovecharlo, porque ya que lo vayamos abordando uno por uno, lo iremos desmenuzando. Tenemos una gran riqueza y esa gran riqueza va de la mano con nuestra cultura, va de la mano con nuestra historia, va de la mano con nuestros usos y costumbres, va de la mano con este contexto litúrgico religioso que a veces asociamos con los ingredientes que tenemos, porque antes era de agradecerle al gran Tlaloc, por decir un ejemplo, porque lloviera. Y entonces nuestras siembras y cosechas eran mucho más generosas. O agradecerle al dios del maíz Sinteol para que las mazorcas crecieran grandes, ¿no? Y enormes, frondosas en el sentido de que fueran muy dentadas. O agradecerle al gran Ometochtli para que el maguey creciera rápidamente y nos diera ese elixir de los dioses llamado pulque o aguamiel. Y así cada uno tiene una intención, ¿no? En aquel tiempo, a todos estos vegetales que están aquí mencionados, se asociaba a una deidad, se asociaba a un dios que era pues justamente Tlalocantecutli, que Tlalocantecutli se conoce en la historia, pues era el encargado de que las siembras y las cosechas fueran generosas, fueran sustanciosas, de tal manera que cuando se sembraba se tuviera el agradecimiento al cielo de que iba a ser realmente una buena siembra, una buena temporada, y con los cuidados que se le daba a la siembra, pues poder tener un buen resultado una vez que pasaba la temporada. Y bueno, dentro de todo esto vamos a desmenuzar. Jitomate, totalmente americano, totalmente de toda esta región de Latinoamérica. ¿Por qué? Muchos le dicen tomate en algunas otras regiones, otros le dicen tomate rojo, otros le dicen tomate del que es sin cáscara, porque ya hay otro que trae cáscara, que es verde. Pero bueno, cuando lo conocen los españoles, se lo llevan a España, en España no le encuentran el aprovechamiento y se lo llevan a Italia. Y en Italia lo empiezan a utilizar los cocineros, pero cuando lo partieron por primera vez, vieron que tenía semillas y esas semillas de color amarillento pareciera que eran como si fuera un alimento venenoso. Entonces, ¿qué hacían? Se lo daban de comer a los cerdos. No era un alimento, no era un ingrediente en este caso que se aprovechara. Con el paso de los años, un cocinero empezó a utilizarlo para procesarlo, así martajado, machacado nada más, y empezó a utilizarlo para las pastas. Es ahí donde él encuentra el sentido, la correcta combinación entre lo que es el jitomate y la pasta que les llevan los árabes, y surge la gran variedad de pastas italianas que hoy se conocen
pues, en todo el mundo, ¿no? ¿Hechos a base de qué? De salsas, como una salsa pomodoro, ¿sí? Como una salsa casé, que al final de cuentas tal vez tengan una técnica italiana o una técnica francesa, pero están hechas con un ingrediente netamente mexicano. Y ese ingrediente, perdón, netamente americano, y ese ingrediente nos permite entender el por qué hay jitomate cola, jitomate salade, jitomate cherry, jitomate de riñón, que le llaman también, que es uno que tiene líneas, ¿sí? Jitomates verdes, que son parientes del jitomate o tomates, pero tienen una acidez mucho más amplia. Y es donde podemos entender la importancia que tiene este producto. Hoy día, los italianos, los franceses, los norteamericanos no pueden entender muchas de sus recetas si no ven la presencia del tomate. Ya con el paso del tiempo, pues las salsas italianas llegan a Argentina con esa influencia que tienen y esas migraciones que hacen a ese país. Y bueno, hoy día son reconocidas más las pizzas argentinas que las pizzas italianas, aunque tengan ese contexto de origen, pero siguen utilizando un ingrediente endémico de América llamado jitomate. Jitomate tiene una raíz. Esa raíz en náhuatl es del náhuatl xictli, se escribe así, X-I-C-T-L-I, xictli, que del náhuatl al castellano se traduce como ombligo de la tierra. Esa interpretación le dan los españoles cuando llegan a este continente y esa interpretación se queda en los escritos que hace Hernán Cortés, que son llamadas sus cartas de relación, y en lo que es la breve historia de la Nueva España que escribe un religioso llamado Bernal Díaz del Castillo, donde hace un reconocimiento a los ingredientes, como el jitomate, para que se pueda entender la importancia que tenía para América este ingrediente. Y bueno, jitomate lo podemos utilizar para hacer salsas, ¿sí? En América se le llaman mulis o molis o mojis. Se puede utilizar para hacer preparaciones frescas, ¿sí? Se puede utilizar para hacer preparaciones dulces también, porque hoy día se hacen jaleas, mermeladas con el jitomate. Sin embargo, su origen y el inicio era utilizarlo para hacer salsas, moles, preparaciones saladas, estofados, lo cual permitía aprovechar esa acidez que tiene como tal este ingrediente. Se sabe que taxonómicamente hay por lo menos 60 variedades de jitomate en América, entre el tamaño, la forma, la acidez, el sabor, la textura, las semillas. Sin embargo, el más utilizado pues es uno llamado jitomate saladet, que es un jitomate más criollo, un poco alargado, un poco ovalado, lo cual nos da como referencia un sabor un poquito menos ácido, tal vez un jitomate bola o un jitomate cherry u otras variedades que existen en América. Herencia totalmente de América para el mundo, ya lo mencionamos, muchos países le pudieron sacar el provecho, otros no lo valoraron en el inicio, hoy se han dado cuenta, y bueno, desde muchos siglos antes, las grandes aportaciones que hace, no solamente en el contexto de sabor o el contexto culinario, sino en la cuestión nutrimental, porque antiguamente, cuando una persona tenía alguna necesidad de hidratarse, no iba y tomaba agua, ¿sí? Iba y mordía un jitomate y eso le daba la parte de minerales, la parte de ácidos, la parte de enzimas que necesita el ser humano. Ellos sin conocerlo, ellos sin saberlo, pero bueno, era parte de la cultura de la idiosincrasia, ¿no? O simplemente cortaban un tomate y lo entregaban así a los niños, como parte de la botana o como parte del tentempié, como decimos en México, o como parte de ese alimento rápido que al final de cuentas pues era muy, muy completo. Así el jitomate ha venido a revolucionar a Italia, ha venido a revolucionar a España, ha venido a revolucionar también a la cultura y a la cocina árabe, porque en algunas preparaciones yo me he encontrado que usan mucho el tomate, sobre todo para hacer deshidrataciones o para hacer conservas, lo cual nos permite entender cómo hasta esas latitudes ha llegado este ingrediente que pues es de nosotros y que originalmente pues no se le había dado esa importancia. Otro ingrediente que era parte de nuestra canasta de consumo continuo en cuestión de nuestra alimentación, pues es la vainilla. Así como lo muestra la imagen, pues bueno, la vainilla es, valga la expresión, una vaina
muy delgada, muy aromática, que es de la familia de las orquídeas, la única orquídea, la orquídea blanca, que permite generar como fruto, o sea, así le llamamos, una vaina. Esa vaina, cuando está desarrollándose, es de color verde, pero cuando empieza a madurar, toma esta coloración oscura. Hoy día es utilizada por los franceses como parte de la repostería. Muchas de las recetas, si no tienen vainilla, consideran que le hace falta ese ingrediente al producto. Los franceses lo basaron sobre todo para perfumar sus preparaciones. Antes no perfumaban con vainilla, antes perfumaban con cortezas, como jengibre, perfumaban con... En la vainilla se sorprende. Y sobre todo se sorprenden el que este ingrediente en México y en algunas partes de América era utilizado para perfumar las bebidas, no para perfumar los platillos o para perfumar los postres, en este caso con la cocina francesa. Pero cuando lo encuentran el sentido, el uso, la pertinencia que tiene, el hecho de utilizarla para la repostería francesa, es donde de hecho el oro que se entrega al mundo por esa gran valoración que se le da y ese gran valor que le dan en esos otros continentes, a diferencia de que tal vez en América, pues para nosotros era un ingrediente muy habitual, muy común, que regularmente lo utilizamos para mezclar con el chocolate, ¿no? Que era un derivado del cacao. Sin embargo, cuando los franceses lo conocen, se sorprenden de la intensidad aromática. Lo correcto, lo habitual, es que estas vainas, una vez que ya se han secado al sol, que tornan o toman esta coloración, cuando las vas a utilizar, las raspes ligeramente con un tenedor o con un cuchillo para desprender ese aroma, ese perfume, y la utilices para infusionar, ¿no? Para hacer alguna infusión, y puede ser la intensidad aromática que hizo Carlota y Maximiliano en la historia de América. Hoy día algunos los utilizan, la vaina, para colocarla dentro del frasco de azúcar, y entonces tenemos una azúcar perfumada, pero que sigue manteniendo ese color a azúcar, ¿no? Ese color blanco, ese color nácar, según el azúcar que estamos utilizando. Y así de generosa y así de amable es nuestra vainilla. Nos dice la historia que la vainilla surge de una leyenda prehispánica donde los mexicas se dirigen hacia el sureste y llegan a Veracruz. Esa región de Veracruz, donde hoy día se conoce como la capital mundial de la vainilla. La capital mundial de la vainilla es Papantla, ¿sí? Papantla. Hay una frase que dice Papantla, donde tus hijos vuelan, porque de ahí es el juego del volador o el juego de los voladores de Papantla, que eran 4 hombres que de forma intercalada se colgaban de los pies de una cuerda y hacían un ritual prehispánico en un poste de madera que por lo menos tenía 15 metros de altura. Y en la parte de arriba estaba un caporal tocando un tambor, haciendo referencia a un ritual. Y es ahí donde se sabe que surge la vainilla, en Papantla, porque dentro de esa leyenda prehispánica que les decía van buscando nuevos territorios que conquistar los mexicas, van buscando nuevos esclavos, y a uno de los capitanes le llama mucho la atención que de unos arbustos le sorprende un aroma muy peculiar, ¿sí? Se acercan, encuentran la orquídea blanca, encuentran las vainas todavía sin madurar, todavía sin secar, y se la llevan hacia la Ciudad de México, lo que es el centro de nuestro país acá. Y es así como nosotros sabemos que los mexicas la conocen y la integran a la preparación llamada chocolate, lo cual permite ahora perfumar y ya no solamente dejar como los sabores a pimientas o los sabores a clavo o a otros condimentos, sino que llega para quedarse como parte de esas bebidas rituales en América, que como les comento, o sea, es tan generosa, es tan amable, que con un poco de la vaina podemos aprovechar el aroma tan intenso que puede llegar a tener. Cuando me llegan a preguntar, ¿qué recomiendas más? ¿Una esencia de vainilla o una vaina de vainilla? Pues bueno, si realmente queremos apreciar el aroma, ¿sí? El perfume auténtico de una vaina de vainilla,
¿sí? Tiene que ser la vaina como tal, para que podamos nosotros diferenciar la parte de cómo es la vaina y cómo la esencia. Y si en algún momento ustedes tienen la oportunidad de hacer ejercicio, háganlo. Nos vamos a dar cuenta que es menos dulce, a diferencia de las esencias cuando las utilizamos. Se sabe que en el siglo XVIII, casi entrando al XIX, cuando llegan Carlota y Maximiliano a ser los emperadores en México, pues tenían muchos caprichos al momento de alimentarse. Nosotros, mucho de lo que conocemos como la cultura francesa, hablando de gastronomía, pues lo traen justamente ellos, donde los historiadores nos dicen, todas las mañanas en el castillo de Chapultepec en porcelana, que estuviera perfumado con vainilla, ¿no? O cuando se le preparaba algún postre como un eclair, ¿sí? Muy francés, pues se pedía que la crema mousseline o la crema pastelera o la crema diplomática o lo que fuera el relleno de ese pastelillo tuviera esas notas de aroma y esas notas de sabor a vainilla. Es ahí donde nosotros entendemos el cómo. ¿Es un ingrediente totalmente mesoamericano? Sí. Tristemente, hoy día, este ingrediente, el 70% de producción lo tiene Sudáfrica, es real, ¿sí? El otro porcentaje lo tiene América, pero no hay un punto de comparación. ¿Por qué? Porque si comparamos una vainilla que se da aquí en América con una vainilla que tal vez se dé en Costa de Marfil, vamos a entender que la intensidad de aroma es mucho mejor la americana, la que producen ellos. Porque ellos ya tienen como resultado un híbrido, ya no es netamente vainilla, ya es un injerto que hicieron para poder ellos climatizar este ingrediente y llevárselo a esas latitudes. Si el día de hoy nosotros colocáramos en una balanza qué vainilla es más reconocida en el mundo por su intensidad aromática, pues evidentemente es la americana. Aunque la que tenga mayor producción y la que más consumimos en el mundo sea la que se da en Costa de Marfil. Bien, ingrediente emblemático de América que vino a revolucionar no solamente la gastronomía, sino también la economía de muchos países. El cacao, ¿sí? Sí. El cacao, se sabe que existen como tal tres variedades. El cacao criollo, el cacao mestizo, ¿sí? Y el trinitario. Dentro de estos, pues bueno, el que nosotros en América teníamos era pues justamente el criollo. Hoy día ya ha habido un mestizaje entre estos cacaos y hemos obtenido como tal nuevas texturas, nuevos aromas, nuevos colores. Sin embargo, ¿cuál es la importancia que tiene el cacao para América? Antes no teníamos una numismática, antes no teníamos un intercambio de moneda o de papel moneda. Nuestra moneda eran las semillas del cacao, ¿sí? Te dicen los historiadores que tú entregabas 20 semillas de cacao y te daban un tamal, ¿sí? Entregabas 120 semillas de cacao y te daban un esclavo. ¿Sí? Entregabas 10 semillas de cacao y te daban 3, 4 mazorcas de elote. O sea, esa importancia tenía. ¿Por qué? Porque era muy valorado. Porque el cacao, antes de llevárselo los españoles hacia Europa, era más utilizado, sí como moneda de intercambio, pero también como un ingrediente exclusivo solamente para los gobernantes o para los que estaban al mando, para elaborar la famosa bebida llamada chocolate o chocolate, que traducido del náhuatl al castellano se entiende como agua amarga o agua agriada, ¿no? Que si nosotros probamos como tal la semillita sola, pues es muy amarga. Ya ese proceso que se le ha dado hoy día para poder entender lo que conocemos como chocolate, pues bueno, es la adición de grasas, la adición de azúcar, la adición de saborizantes, edulcorantes y demás, lo cual permite entender otro concepto de chocolate. Pero, pues originalmente es simplemente agua amarga. Nos dice la historia, y en América es muy conocido, por eso lo que les comentaba hace un rato, de que
se han encontrado estudios que en Ecuador hay vestigios de los primeros rastros de plantíos de cacao en América y en el mundo, ¿sí? Y por muchísimos siglos se ha interpretado como que fue en México donde surgió. Y miren que yo soy mexicano, pero volvemos a lo mismo. Antes no teníamos una división territorial o geográfica. Antes éramos un solo lugar. Entonces, seguramente, sí, estos nuevos estudios, estas nuevas investigaciones que han surgido, deben de tener mucho de razón el que digan que Ecuador es quien realmente aporta el cacao a toda América. Dentro de esos intercambios que se hacían en esas grandes caminatas o en esas grandes peregrinaciones que hacían los habitantes de aquel tiempo, pues seguramente llegaron hasta Ecuador y se trajeron el cacao hacia lo que es Mesoamérica, la meseta central, y fue así como se empezó a domesticar esta planta. Pero bueno, hoy día sabemos que sigue siendo de América, ¿no? Aprovechado por otros países, pero sigue siendo de América. Y dentro de todo esto, el cacao. Cuando nosotros nos adentramos al mundo del cacao, podemos entender que es una planta, sí, pero que es una planta que puede crecer como árbol y ser un árbol muy, muy fuerte para poder empezar a dar frutos. Y dentro de todo esto, pues bueno, tenemos como resultado una especie como de vaina ovalada, una especie como de, llaman ellos acá en México, papaya, sí, que no es una papaya como tal, que al momento de nosotros partirla, vamos a encontrar dos cosas. Uno, el mucílago, que es esa membrana que envuelve a cada una de las semillas del cacao, y ese mucílago es aprovechado también. Antes lo aprovechaban para hacer bebidas o para hacer compostas. Hoy día se utiliza para hacer también algunas cuestiones de cuidado dermatológico por la cantidad de nutrientes que tiene como tal ese mucílago. Esa membrana que envuelve cada semilla, yo les preguntaría y seguramente por ahí haber las respuestas de que sí. En América también existe un fruto que se llama guanábana, que es una especie de fruta blanquecina, con semillas negras, en la parte exterior verde, que si nosotros probamos el mucílago de la planta del cacao, es muy similar el sabor. Un poco dulce, un poco ácido, y al final se nos queda el rastro, se nos queda el sabor a cacao, el sabor a chocolate. Esa es la única diferencia que tienen con la guanábana. Y bueno, una vez que ya lo separamos de la semilla del mucílago, dejamos que se sequen las semillas, las tostamos y las separamos de la cáscara para obtener como tal, pues, el grano del cacao, que hoy día es valorado y bueno, en México y seguramente en muchos lugares de Latinoamérica son regiones cacaoteras productoras de forma natural. Acá en lo que es en este país, Tabasco, México, es el principal productor de cacao en el mundo, ¿sí? Después de ahí le sigue Chiapas, que está pegadito a Tabasco. Después de Tabasco le sigue Veracruz. Y por último, no menos importante, aunque se ha escuchado más de él, es Oaxaca, Oaxaca, México. Dentro de todo esto tal vez Oaxaca no sea el principal productor, pero sí es el principal comercializador de cacao para todos los turistas y para todos los visitantes locales y extranjeros que conocen ese lugar y que conocen o se adentran en lo que es el uso del cacao. Y es ahí donde entendemos, cuando Hernán Cortés llega a América y se lo lleva primero a España. En España no le encuentran el uso o el sentido. De España se lo lleva a Italia, tampoco le encuentran el uso o el sentido. De Italia se lo llevan a Francia, tampoco le encuentran todo el sentido, aunque así lo empiezan a utilizar. Y es hasta que llega a Bélgica, llega a Holanda, llega a esas latitudes, donde encuentran el buen uso y el secreto del aprovechamiento del cacao, ¿no? Y es por eso que hoy día, o sea, se reconoce que ese país o esos países que les mencioné son los mejores productores de bombones de chocolate en el mundo, ¿sí? Hace algunas semanas platicaba con un colega que estuvo en Bruselas, Bélgica, hace algún tiempo, y me decía, es que
me sorprendió mucho llegar a una tienda de chocolates y ver en la etiqueta que decía producto elaborado con cacao mexicano o cacao americano. Y es ahí donde entendemos la importancia, la trascendencia, y por eso les decía, desde el contexto económico vino a ser un gran potencializador para el desarrollo de muchos lugares, de muchos países, de muchas culturas, de muchas orbes que permitan entender el porqué, la importancia de esta semilla. Antes tenía una importancia más religiosa, más ritual, más de usos, de costumbres, el gobernante tomaba su café, perdón, su cacao con chile y con miel, como una bebida fuerte, ¿no? Como una bebida de los dioses. El que era más mestizo o el que era más esclavo o siervo, lo tomaba mezclado con masa, como si fuera un atole. Entonces, cambiaba el uso, sin embargo, se utilizó siempre. Cuando Cortés llega, él cree que va a encontrar en América como mayor riqueza los metales, o las piedras preciosas, o las pieles, o cosas por el estilo. Y se sorprende mucho después y se da cuenta que realmente la mayor riqueza que tenía este continente eran sus ingredientes. Ingredientes que son totalmente nativos, ingredientes que vinieron a hacer el desarrollo y la dieta mesoamericana de alimentación durante siglos, ¿sí? Porque nosotros estábamos siglos atrás tal vez en desarrollo, pero no siglos atrás en alimentación como ellos, porque ellos estaban buscando nuevas formas, nuevos ingredientes, porque no tenían mucho, porque la influencia que tenía era de la ruta de especiera, del continente europeo africano, porque tenían tal vez la influencia de los árabes, porque también la influencia de los griegos, pero realmente los españoles no tenían una gastronomía tan amplia, y la amplían cuando llegan a América y se llevan todos estos ingredientes. Hoy día el cacao es reconocido como uno de los ingredientes más representativos de este continente por las grandes aportaciones que hace al mundo. Sin embargo, también es reconocido como uno de los ingredientes que ha sido más explotado y mejor aprovechado. ¿Para qué? Para que se dé ese desarrollo económico que les hacía mención. El maíz. Nosotros no podemos entender América si no hablamos de maíz. En algunas regiones les llamarán choclo, ¿sí? En algunas regiones les llamarán de otra forma. Sin embargo, el maíz andamiaje de alimentación de toda América, ¿sí? A mí me sorprendió mucho cuando estuve en Perú, las variedades de maíz que utilizan. Cuando estuve en Bolivia, las variedades de maíz que utilizan. De igual forma en Guatemala, en Belice, cuando estuve por aquellos lugares. Sus maíces son más gruesos, mucho sorprendió el cómo para nosotros en nuestra dieta podemos colocar un elote, un choclo, un maíz, como le llamemos, simplemente cocido o simplemente asado, y es parte de nuestra dieta de ese día. La base de alimentación de toda América, o sea, un gran porcentaje de nuestras preparaciones hoy día son a base de maíz. Son a base de maíz, ¿por qué? Porque hacer una gramínea netamente mesoamericana que vino a ser dentro de esta cosmogonía ancestral que se habla, un grano que nos traen los dioses para que los humanos nos alimentáramos y creciéramos, dentro de esta cosmogonía que nos dicen tal vez los mayas de esa parte de Guatemala, Honduras, bueno, para cualquiera de los tipos de alimentación que nosotros tengamos, siempre está presente el maíz. De una o de otra forma, siempre está presente el maíz. ¿Sí? Mi querido chef, disculpa que te interrumpa, tenemos una inquietud de uno de nuestros amigos aquí en la sala, claro, de Ed, y nos dice, si es que tú lo conoces, por supuesto, dice, saludos, tal vez nos puede explicar o conoce la creación del hombre y la mujer por medio del maíz.
Hay una leyenda. Claro, justamente lo que les mencionaba, gracias, chef, lo que nos habla el Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas, donde nos dice que el hombre y la mujer fueron creados a base del maíz y que fueron alimentados de maíz, o sea, todo su desarrollo y crecimiento fue solo maíz. Y dentro de todo esto también nos dicen que esas culturas que se asentaron hacia el sureste de lo que es América, contemplando Honduras, contemplando Guatemala, contemplando Belice, hacían una práctica ritual donde a los hombres y a las mujeres, cuando eran muy pequeños, les entablillaban la cabeza, ¿sí? Les ponían 2 tablas, una de cada lado, lo amarraban, ¿sí? Con hilo de ixtle o con mecate, como le decimos acá en México, de tal forma que antes de que se desarrollara completamente lo que era el cráneo, cuando todavía era muy, muy blando, se iba haciendo alargado y entonces al final les quedaba la forma así, como si fuera ovalada la cabeza, como si fuera un grano de maíz. Es ahí donde por eso se decía dentro de esta cosmogonía que todos éramos hijos del maíz. Y dentro de esta leyenda del Popol Vuh nos dice, nosotros nacimos siendo maíz, nosotros desarrollaremos y creceremos siendo maíz, y nosotros moriremos siendo maíz. Es parte de esa leyenda que surge en América y sobre todo en esa parte del sur que les menciono, para entender el cómo muchas veces buscábamos respuestas del por qué nuestra existencia. Y como en toda esa región eran mucho más dados los sembradíos, los plantíos de esta gramínea, pues es por eso que ellos también la asocian, chef y drobo. Perfecto, mi querido, mi querido chef. Interesante. Sigamos, por favor. Gracias. Y bueno, dentro de todo esto, se dice que Huitzilopochtli, que fue una deidad mesoamericana, pues se va a la montaña porque veía que su pueblo se estaba muriendo de hambre, eso eran las historias. Se va a la montaña convertido en una hormiga negra, carga en su espalda un grano de maíz teocinte o teocintli, que es el ancestral del maíz que hoy conocemos, y lo lleva al pueblo para que lo siembren y de esa forma no mueran de hambre, ¿sí? Es así como muchas culturas precolombinas empiezan a conocer y a hacer uso del maíz. Y dentro del uso del maíz, pues aprovechan la hoja para hacer los tamales, aprovechan el fruto para hacer preparaciones, aprovechan el olote o la mazorca cuando ya no tiene dientes, seca para que sea como combustible natural al momento que hacían su telecuil, su fogata, su lumbre. Aprovechaban el hongo, que es el llamado huitlacoche o huitlacochi, aprovechaban los gusanos, que eran también parte de lo que era el crecimiento o desarrollo del maíz. Y todo esto, todo esto, era gracias a esa historia o a esa leyenda que nos dicen pues la parte de la cosmogonía prehispánica. Con el paso del tiempo se empiezan a asociar nuevos conceptos dentro de lo que nos dicen de Huitzilopochtli, que de hecho es esa imagen que tengo en la parte de atrás, igual en un comal pintado a mano, no sé si se alcanza a observar, si no se los acerco a la pantalla, que surge la primera mujer en hacer tortillas en América, llamada Gilonen, surge el dios del maíz, que es Sinteol, ¿sí? Y la dualidad, que es Sintezigual, que era su esposa, y es ahí donde podemos ir entendiendo la importancia que tiene este ingrediente. Es un ingrediente que no ha tenido tanto impacto fuera de América, a diferencia de los que ya hemos mencionado. ¿Por qué? Porque ha tenido más impacto el trigo en esas regiones de Europa, África, Asia y demás, que realmente el maíz. El maíz sí ha tenido presencia en otros continentes, sin embargo, hoy día es más aprovechado, más valorado y más reconocido en América por las grandes formas, usos, técnicas y demás que aplicamos para poderlo consumir. Recuerdo que en alguna ocasión, de esas partes, de esos días que estuve allá en Bolivia, me sorprendía cómo sus choclos son gruesos, ¿sí? Y el cómo es parte del alimento, ¿no? Es parte de esos segundos o de esos de fondo, como le llaman a los platos, que complementa con alguna proteína y sobre todo con algún cereal, ¿no? Como el arroz. De igual forma en Perú me sorprendí ver cómo son parte de que
en tu alimento, en tu fondo, tu segundo, te coloquen una mazorca completa de choclo, cocido o asado. Y bueno, es una gran experiencia el poder probar maíces de otras latitudes, aunque estemos en el mismo América, ¿no? Bien, continuamos. De América y también para alguna región, aprovechamiento es el maguey. El maguey es una especie de planta que surge en este continente donde el resultado es, después de 12, 15 años de crecimiento, nosotros podemos hacer uso de la misma para muchísimas preparaciones. Ejemplo, si hablamos desde el contexto histórico, había una deidad a la cual se le atribuía el nacimiento de esta planta, llamado Ometochtli, que era el gran conejo. ¿Por qué? Porque nos dicen las historias que los conejos hacían sus madrigueras debajo de estas plantas y entonces se creía que cuando el conejo escarbaba debajo de esta planta, estaba entrando al inframundo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían en aquel tiempo? Te sepultaban con una planta de maguey, con un conejo sacrificado, para que tu camino al inframundo o cuando ya fallecías fuera mucho más fácil la llegada y no te perdieras en el camino. Así nos dice ese contexto histórico. Sin embargo, el uso culinario, el uso gastronómico que le podemos dar al maguey es las hojas, que son justamente esas líneas que salen, se pueden utilizar para hacer muchas preparaciones y para envolverlas. En algunas regiones de América se utilizan los métodos subterráneos de cocción, dentro de ellos el PIB y los rescoldos, lo cual te permite pues dar como producto final una proteína que fue cocinada de forma subterránea, ¿sí? De la proteína que sea, y la presencia de la hoja del maguey le da mucho sabor, no le da color, pero sí le da mucho sabor, mucho aroma como ahumado, y bueno, cambia completamente la expresión. Si hablamos para la elaboración de bebidas, nosotros quitamos las hojas del centro, raspamos el corazón y nos da como resultado una bebida llamada aguamiel. Esa aguamiel, si se deja fermentar cierto tiempo, se convierte en pulque. Y ese pulque, si le agregamos alguna fruta o algo adicional, se convierte en un curado, ¿sí? O un compuesto. Esa importancia tenía y ha sido más aprovechado en América. La ocasión anterior que estuve en Bolivia, en Oqueyes o de Nopaleras, en la parte de La Paz, donde me contaban algunos colegas, es que sabemos que están, pero no sabemos cómo usarlas, ¿no? No sabemos cómo aprovecharlas. Y por ahí haremos alguna propuesta de intervención para que se haga el aprovechamiento de estas plantas que realmente han venido a revolucionar y a ser parte de este andamiaje de alimentación en Mesoamérica, sobre todo en el contexto de que antes a los niños no se les daba otra bebida que no fuera aguamiel o pulque, o en su caso, algún atole que se le agregaran estos ingredientes, ¿no? O, Mira, mi querido Chef León, y perdón que te interrumpa, cómo coinciden ciertas características en lo que es las tradiciones y las costumbres, cada uno con su lenguaje en base a los pueblos y a las culturas de cada región. Acá nosotros le llamamos chaguarmishki, que viene del quichua que significa chaguar, el penco o el maguey, y mishke que es la miel. Entonces, es ese jugo dulce que se extrae del tronco del maguey. gracias, Chef, y lo que mencionábamos, ¿no? O sea, seguramente en algunas otras regiones lo conocemos con otro nombre, pero sigue siendo la misma planta, ¿no? Y en aquel tiempo, cuando a los niños se les entregaba como bebida, se les entregaba como parte de esa alimentación o desarrollo, a los hombres, cuando se iban al campo, se les entregaba en recipientes como este. Miren si se alcanza a ver. Aquí está. Me encanta. Estos recipientes se llaman guajes, ¿sí? Este guaje es de la familia de las calabazas
que es justamente una calabaza que ya ha sido secada de forma natural. Cuando ya ha sido secada, se le retira la tapa, ¿sí? Se le coloca un olote de mazorca, ahí lo pongo, como tapón, ¿sí? De hecho, podemos nosotros darnos cuenta que realmente sigue siendo, o así es de una calabaza, porque aquí están las semillas, no sé si se alcancen a ver, se las muestro, y es donde entendemos que, a ver, está, Ujú. donde entendemos que realmente esos usos y costumbres siempre han estado, ¿no? Y tal vez hoy día ya sean menos las veces que lleguemos a ver algún habitante de acá o de allá, algún indígena usando estos recipientes. Pero era el recipiente que siempre los acompañaba porque se lo colgaban en la espalda con su aguamiel o con su pulque o con su atole, ¿sí? O con su chocolate para irse al campo a la jornada de trabajo y durante toda su jornada estarse hidratando con lo que tenían en este guaje, ¿no? Sorprendente, ¿por qué? Porque es ahí donde encontramos nuevamente la relación que llega a tener el maguey con el desarrollo o crecimiento de los pueblos indígenas de América, donde si no hubieran tenido esto, tal vez no hubieran tenido el desarrollo, no hubieran logrado ese desarrollo como gente, como pueblo, a lo que conocemos hoy día. Ese guaje que les mostré, en pesos mexicanos, más o menos anda costando 100 pesos, que son más o menos como $5, ¿sí? Y sorprendente, ¿por qué? Porque ya casi no se encuentran, ya casi no se ven, y muchos turistas vienen y los buscan más como un elemento de ornato que realmente como un elemento de transporte de líquidos, que esa es su intención. Y es ahí donde el maguey hace su intervención, ¿no? De extraemos el corazón también cuando hacemos el horneado y entonces surgen bebidas como el mezcal o surgen bebidas, cuando hablamos del agave, que es pariente del maguey, como el tequila, que vienen a ser revolucionados con la industria de lo que vendría siendo las filtraciones o esos refinamientos que nos traen los españoles a América, donde nosotros no conocíamos esos procesos tan refinados de cómo obtener alcohol, cómo obtener destilados. Sin embargo, cuando llegan ellos, pues aprovechan lo que ya teníamos y tenemos como resultado lo que hoy les menciono, ¿no? Planta importante, sí. Relevante también, pero sobre todo que a pesar de que ha sido una planta netamente americana, hoy día se sabe, se conoce que el continente asiático, sobre todo los chinos, están ya creando bebidas destiladas hechas a base de agave o a base de maguey, porque han tendido o han venido a hacer sembradíos de esta planta en aquellas latitudes del continente, buscando el cómo posicionar su producto en competencia con lo que tenemos en América. Y bueno, realmente trascendente, importante en que si es de nosotros y nosotros le podemos sacar ese provecho, ese consumo, esa importancia que tiene, lo sigamos desarrollando. ¿Para qué? Para que no venga a ser sustituido o suplido por productos que realmente no tienen ese contexto de origen, de ser más artesanal, de donde tal vez te lleves 3, 4 meses en hacer una botella de mezcal o de tequila o de pisco o de cualquiera de esos destilados que se pueden hacer con maguey, con maíz y con otros ingredientes acá en América, y que realmente se siga aprovechando, ¿no? Se siga dando ese valor a lo que es de nosotros. Así de importante es el maguey, así de importante siempre fue, y así de importante tendrá que seguir siendo en estas generaciones. ¿Para qué? Para que, como lo decimos, es nuestra herencia, es lo que le estamos dejando a nuestros descendientes. Y hoy día, y me ha sorprendido mucho, antes a los que se encargaban de raspar el maguey, les llamaban tlachiqueros, que justamente era como ese oficio, esa labor de agarrar una coa, agarrar una cocote y raspar. Hoy día son más tlachiqueras, es decir, mujeres, las que están retomando esta industria de lo que es el agave y el maguey para darle un aprovechamiento a lo que es de nosotros, a lo que es muy nuestro, ¿no? Y será muy interesante, ¿no? Saber que
que se quede como esa inquietud de adentrarnos un poco más en la industria del maguey y del agave, para que las mujeres se familiaricen y vean cómo no es un oficio exclusivo de los hombres, sino que tiene un sentido más ritual, un sentido más siga conociendo y desarrollando plantas como esta, que pues bueno, son nuestra herencia de América al mundo, pero no han tenido, así como lo que les mencionaba anteriormente, del maíz, tanto impacto en otros continentes, en otras culturas, como otros ingredientes que hemos mencionado. Mi querido chef, Sí. tengo conocimiento y porque me permitiste compartir tu información, que tenemos 3 productos más, el frijol, la calabaza y el aguacate. Cuéntanos acerca de estos 3 mesoamericanos y representativos Claro que de sí, con todo América. gusto. El frijol, o frijol, como le dicen en algunos lugares de Latinoamérica, viene a ser parte de esta dieta mesoamericana. ¿Por qué? Porque seguramente hemos escuchado un concepto que se llama la milpa. Y la milpa, pues bueno, viene a ser la representación de la base o el andamiaje culinario de América, donde se sembraba maíz, frijol y calabaza. Sin embargo, tenía una intención. El maíz siempre crece en forma vertical, lo cual nos permite entender pues ese desarrollo. El frijol crece en forma de enredadera y el frijol venía a proteger la planta del maíz. Y la calabaza, que hablaremos en un momento más de ella, crece a ras de piso. Entonces, todos los plantíos de maíz eran protegidos desde el aire por el frijol, de lo que vendría siendo las aves, y desde la tierra por la calabaza de los roedores, lo cual permitía pues que fuera un desarrollo mucho más sustentable, ¿no? El frijol en México, por lo menos hay 22 variedades de frijol. En algunas regiones de Latinoamérica se comparten, ¿no? Los más utilizados son el frijol bayo, el frijol negro, el frijol tipo peruano, el frijol rojo. O sea, sin embargo, ¿cuál es la importancia de esto? Que nosotros, teniendo maíz, teniendo frijol y teniendo calabaza, podíamos alimentarnos sin necesidad de alguna proteína. Porque mucho de lo que era carbohidratos, mucho de lo que eran proteínas, mucho de lo que eran nutrimentos, los sacábamos de estos ingredientes, que eran nuestra base. Y eso permitía, pues, el entender mucho de lo que hoy somos como nación o somos como continente. Lo más recomendable es, porque muchos le tienen temor hacia el uso del frijol, por el hecho de que era más asociado a, pues, estos grupos indígenas, donde realmente aprovechaban este grano, esta planta como tal. Se recomienda que sea aprovechado sobre todo cuando son literal, como decimos en esas latitudes, como de la olla, es decir, solamente cocinados con agua, con sal y con alguna hierba tal vez que los perfume. Y es la mejor forma de entender el sabor realmente de este ingrediente. Que sin lugar a dudas, así como el maíz y como otros que hemos mencionado, vienen a ser la base de alimentación. O sea, teniendo maíz, teniendo frijol y teniendo calabaza, chile u otros más, nosotros teníamos un banquete digno de cualquiera de los otros continentes. Y dentro de todo esto, la calabaza, dentro de esta sustentabilidad que nosotros decíamos, de la calabaza aprovechamos las flores, aprovechamos las hojas, aprovechamos el fruto, aprovechamos las raíces, aprovechamos las guías o esos caminos donde se dan las hojas, donde muchas regiones del sureste y hacia la parte de lo que es Guatemala, Belice, Honduras y demás, lo aprovechan sobre todo para hacerlo también en dulce, donde queda la referencia que no solamente eran para productos salados o para platillos, sino también para algunos postres, para la expresión que antes pues no se les llamaba así, ¿no? Simplemente era un alimento más que podía consumir el antiguo indígena para alimentarse en el... de los pocos ingredientes, así como el frijol, que ha sido potencializado su uso fuera de América. Sin embargo, nuestra dieta, nuestro desarrollo como continente no se puede entender si no hablamos de la calabaza como parte de esa triada mesoamericana de alimentación que durante siglos alimentó a los indígenas, que llegada a los españoles los siguió alimentando,
porque cada uno tiene su propia parcela de sembradío, que a pesar de estos casi 5 siglos de haber sido mestizados o conquistados en lo que es América, cada país tendrá su propio tiempo en el cual llegaron los españoles, siempre ha estado y llegó para quedarse. ¿Sí? ¿Por qué? Por las grandes aportaciones que hace y lo generosa que llega a ser esta planta cuando hablamos de alimentación. Y ya casi para concluir, el aguacate. En algunas regiones llaman palta, ¿sí? Los he visto de este tamaño y de este tamaño, donde me ha sorprendido el cómo, al ser un ingrediente netamente mesoamericano, hoy día es reconocido en el mundo como un emblema de este continente. ¿Por qué? Porque fue bautizada por los españoles como la mantequilla mesoamericana, y el hecho de que le dieran ese título nos da como referencia, pues justamente, ¿no? Que ingrediente desconocido para ellos, ingrediente habitual para nosotros, pero al final de cuentas los conquistó, valga la expresión, se lo llevaron y le sacaron el provecho en otras latitudes, en otros continentes, por la gran riqueza que tiene en color, en aroma, en sabor, en textura sobre todo, donde hoy día, y yo siempre hago esta referencia, Estados Unidos de Norteamérica, aunque es parte del continente, no puede entender un evento deportivo como el Super Bowl si no tiene guacamole. Y el guacamole es derivado, ¿sí? Es un producto derivado del aguacate, ¿sí? Que antiguamente le llamaban aguacamole, pero solamente por castellanizar la palabra se volvió guacamole. Y es una realidad. Y la capital mundial del aguacate está en Michoacán, México, y se produce el 70%, casi el 70% de aguacate que se distribuye a todo el mundo. Entonces, así de importante es este ingrediente, porque ya no solamente se conoce aquí, se conoce en Europa, se conoce en Asia, se conoce en África. ¿Por qué? Porque ha tenido una permanencia y ha tenido una facilidad de adaptación a esas otras culturas, a esos otros lugares, para incluirlo dentro de sus dietas. Yo me he encontrado productos donde podemos hacer un mousse de aguacate y es una técnica muy francesa, pero tiene como base un ingrediente americano, como el aguacate, ¿sí? O puedo encontrarlo en un guacamole en Estados Unidos, o puedo encontrarlo en una salsa hacia la parte de Sudamérica, o puedo encontrarlo simplemente cortado y rebanado en una tortilla, en un pan francés, en algún producto derivado, y sigue siendo un ingrediente mesoamericano que sin lugar a dudas, pues sí, mucho tenía razón Hernán Cortés cuando lo bautizó como la mantequilla mesoamericana, por la consistencia, por la textura, por la facilidad que tiene. En América tenemos dos, el aguacate criollo, que es el aguacate que se come con todo y la cáscara, y el aguacate Hass, que ya es un aguacate un poquito más rugoso, donde sí tenemos que retirar la cáscara para poderlo aprovechar. Dentro de todo esto, pues bueno, el hecho de que el aguacate se haya posicionado como uno de los ingredientes o uno de los alimentos emblemáticos de toda Latinoamérica y de todo el continente, nos da como referencia el por qué los peruanos lo aprovechan, por qué los bolivianos, por qué los colombianos, por qué todos ellos, por qué lo aprovechan en diferentes preparaciones, pero sigue siendo muy de nosotros, ¿no? Mira que aquí en el Ecuador, mi querido chef, Sí. tengo que contarte que tenemos una variedad que se lo conoce como nacional. Me imagino que nacional porque es muy característico de aquí del Ecuador en el término que se expresa y que es un aguacate pequeñito, así de pequeñito, negro, pero que no necesitas tú de pelarlo si no lo consumes con todo cáscara, porque en la cáscara está la explosión de sabor del mismo. Y con una mashka, con tostado, pues ya podremos imaginarnos lo que podemos probar. Claro, y no, y sorprendente, y por eso lo que decíamos, ¿no? Cada región tendrá sus propios variantes de forma muy endémica, pero sigue siendo la misma fruta dentro de esa taxonomía o variedad, sigue siendo la misma fruta, cambiado o diferente en tamaño, en textura, en forma, en regularidad, donde realmente entendemos el por qué se ha vuelto parte de la dieta mesoamericana de los que habitamos este continente, porque, bueno, acá en México puedes tomar una tortilla recién salida del comal, tomas un aguacate de esos que menciona usted, chef, un poquito de sal, y con eso te alimentas en una mañana o un mediodía, ¿no?
así de generoso es porque tiene aparte muchísimas grasas buenas, lo cual apoya, ¿no? Y te genera bondades a tu organismo, ¿no? Y hoy día el cacao, el aguacate, ¿sí? La calabaza y otros ingredientes de los que mencionamos han entrado en ese dominio de lo que es los productos de belleza porque han encontrado muchísimas bondades que tienen estos ingredientes para nuestra cuestión corporal, nuestra cuestión dermatológica, lo cual nos permite entender mucho el por qué tal vez antes le dábamos un uso más ritual, más de alimentación, más de mantenimientos. Hoy día ya tiene un uso dermatológico, clínico, un uso herbolario, un uso gastronómico. O sea, ha venido a posicionarse el aguacate y otros ingredientes con otros contextos de desarrollo o de uso o de producción que beneficia, pues, al final de cuentas, al consumidor, ¿no? Con decirte que aquí en el Ecuador lo consideran afrodisíaco y mezclado con raspadura. Raspadura es el dulce de la miel de caña. Los bancos de raspadura dicen que es mejor que las pastillitas azules que venden en las farmacias, mi estimado chef. ¿Lo dice por experiencia o por qué lo dice, mi querido? Solo porque he escuchado, mi estimado amigo. Yo consumo guacamole más bien. Y el guacamole, pues bueno, también tiene su contexto por ahí que usted menciona, porque de hecho, valga la expresión, porque es una expresión muy mexicanizada, aguacate viene del náhuatl aguacal, que si lo traducimos de ese contexto del lenguaje al castellano, valga la expresión y sin intención de ofender, se interpreta como testículo de la tierra. Y ese testículo de la tierra nos da como referencia el por qué la importancia de ellos y la tal vez conceptualización que usted menciona, chef, donde realmente da mucha energía porque tiene muchísima grasa. Y esa grasa es buena y eso permite, pues bueno, que sea aprovechada. Entonces no estamos Muy tan bien perdidos de la aprovechada. realidad. Es parte del contexto, así es. Y Muy bien, bien. bueno, al final de cuentas, ya casi para concluir, estos ingredientes que hemos mencionado, trastocado hoy un poco, nos dan un contexto cultural, porque al final de cuentas es eso, es parte de nosotros. Es parte de nuestras tradiciones, perdón, es parte de nuestras costumbres. Ahorita lo mencionaba usted, ¿no, chef? El hecho de consumir ese aguacate pequeño. Es parte de nuestra religión, porque muchos todavía lo utilizamos, estos ingredientes, para algunas festividades en específico, donde tal vez el maíz entra, el cacao entra, sí, la vainilla entra. Evidentemente es parte de nuestra gastronomía y arqueológicamente se sabe porque se han encontrado vestigios de estos ingredientes donde poco a poco se va adentrando la ciencia de ir conociendo un poco más del origen de estos y el por qué han trascendido a lo largo de estos siglos y siguen siendo parte de nosotros, ¿no? Y bueno, dentro de todo esto, pues la gastronomía de Latinoamérica viene siendo como una referencia ante el mundo. Y por ahí les muestro una foto donde está un aguacate, donde, con un guacamole sencillo, un taco. O sea, en esa imagen yo les muestro muchos de los ingredientes que hoy hablamos ya transformados, ¿no? Tenemos tamales, tenemos guacamole, tenemos salsa, tenemos unos tacos dorados. O sea, ahí está la aplicación. Ahí está donde nosotros como Latinoamérica encontramos el uso y el aprovechamiento de los ingredientes. ¿Para qué? Para que en conjunto con otros que nos llegaron, se hizo ese mestizaje y tenemos como resultado pues lo que hoy conocemos como México, ¿no? Yo siempre lo digo y siempre que tengo la oportunidad, y le agradezco mucho, Chef Hidrobo, la invitación, el promover a nuestros artesanos en el mundo, lo cual nos permite entender el por qué hoy día seamos reconocidos no por lo negativo, sino por los grandes aportes que podemos hacer, ¿no? Y dentro de todo esto, sí, hoy hablamos mucho de ingredientes, pero esos ingredientes fueron labrados, fueron sembrados, fueron cosechados por nuestros indígenas. Y acá en México, nuestro representante indígena en el mundo, porque así lo es, y tuve la oportunidad de ver por ahí algunas muñecas en Bolivia, es esta muñeca que es Lele. considerada Lele, nuestra embajadora en el mundo de lo que es la gente indígena, ¿sí? Y bueno, siempre hay que reconocer a la gente que fue antes que nosotros, hay que reconocer a la gente que está en el campo, hay que reconocer a esa gente que de sol a sol están sembrando, están cosechando, están produciendo, ¿para qué?
para que hoy día tengamos un buen maíz, un buen aguacate, un buen jitomate en la mesa, que si no estamos en esa filosofía hoy día muy de moda por lo de la pandemia de ser hidropónicos y de sembrar en casa, que fue una muy buena estrategia para aprovechar nuestro tiempo, pues bueno, agradecer y reconocer a los que sí siguen de sol a sol buscando el cómo llevar Perfecto, mi querido. En conclusión, mesa, ¿no? vamos. En conclusión, mi chef, bueno, somos un crisol cultural toda Latinoamérica, gastronómico, ideológico. Aquí convergen nuestra historia, nuestra gente, nuestra lengua, nuestra alegría, nuestra identidad, pero sobre todo nuestra idiosincrasia. Así como los ecuatorianos, los bolivianos, los peruanos y todos los que estén hoy día aquí en la sesión, tenemos una identidad. No la perdamos. Compartimos ingredientes que nos dan una identidad, no los perdamos. ¿Sí? Aprovechémoslos, difundámoslos, reconozcámoslos, y eso nos va a dar como resultado, pues que así como hay un reconocimiento interno, hay un reconocimiento desde el exterior. Perfecto, mi querido chef, agradeciéndote por tan maravillosa presentación, una información muy valiosa y que en muchas ocasiones nos hemos permitido manifestar. Todas aquellas personas que se quieran dedicar a cocinar, primero tienen que conocer su historia, tienen que conocer su identidad, tienen que conocer sus productos. En una charla anterior ya habíamos hablado acerca de los productos ancestrales de América. Hoy tú nos ayudas con los de Mesoamérica y el día viernes, si no me equivoco, mi estimado Paul, vamos a hablar de aromáticas y especias. Y nos vamos a dar cuenta, les quiero invitar a esta charla importantísima que la vamos a tener, y ahí vamos a poder observar cuál fue el aporte del mundo hacia Mesoamérica, hacia el continente americano. Miren cómo hemos venido esta secuencia de información en la que nosotros de alguna manera hemos transmitido información muy valiosa para todos aquellos que nos dedicamos a la cocina. Mi estimado Paul. Mi querido chef, gracias por tan espectacular ponencia, en realidad muy, muy enriquecedora. Esa última imagen me hizo tener unas ganas de comida mexicana como no tienes idea, mi querido León. Esperamos algún momento. La Maffer nos está preguntando, acerca de las tortillas, mi querido chef León, que quiere que le enseñes a hacer tortillas, pero tú tienes que enseñarle, porque de nosotros no ha de querer aprender. Con todo gusto, claro, hay una receta muy clásica de tortillas y hace algunas semanas en alguna otra intervención con otros colegas preguntábamos, ¿no? Que si la tortilla se tiene que colocar así o se tiene que colocar así. Desde ahí ya sabemos cuál es el contexto del uso de la tortilla en América, del uso de la tortilla en México, y con todo gusto, ¿no? Ahí estamos a la atención. Por ahí les dejé al final una lámina con mis datos de contacto y les compartimos la receta para Perfecto, mi querida Maffer, ya tienes receta. Paul. Ya que con usted vea, mi querido chef Eddie, la Maffer, usted quiso hacer lasaña y la Maffer dijo, yo de él no quiero aprender. Solo por eso hemos diseñado, mis queridos amigos, y por eso les voy a dar, antes de pasar a las preguntas, les voy a dar el cronograma que ustedes como afiliados de Identidad Gastronómica Latinoamérica van a tener de aquí en adelante, abierto para todas las personas que así lo deseen, así lo requieran. Vamos a tener este viernes 28 de agosto, vamos a tener con Chef Edison Hidrobo la conferencia acerca de aromáticas y especias. Van a ser un poquito más de 2 horas en la que vamos a disfrutar de una ponencia espectacular, como las que nos tiene acostumbrada mi querido chef Eddie. Y de ahí nos vamos el lunes 7 y martes 8 de septiembre con una conferencia también espectacular con el chef Roberto Rabotti, quien nos va a estar hablando acerca de la identidad gastronómica de Italia. ¿Sí? Esto va a ser 2 días de conferencia. Esta es netamente igual, solo para afiliados de Identidad Gastronómica Latinoamérica. El chef Roberto Rabotti nos dará sobre identidad gastronómica de Italia el lunes 7, martes 8 de septiembre. Y terminamos, y bueno, y de ahí la segunda que tenemos en septiembre. Todavía nos hace falta una más que ya les vamos a
a ir cuadrando, pero la segunda es del lunes 14 y martes 15 de septiembre. Nos vamos con una conferencia espectacular del chef Manolo Romero, quien va a estar hablándonos sobre la historia y trascendencia del encebollado en el Ecuador, uno de mis platos favoritos, mi querido chef Eddie. Invitado, chef León, si nos quieres acompañar, por favor. Sí, cómo no, definitivamente, Paul, algo que nuestro estimado amigo, el chef Edgar León, con su publicación, su trabajo literario en lo que corresponde al libro de sopas, especifica en él y dice que en el Ecuador hay más de 454 sopas. Ojo con lo que acabo de decir, mis queridos amigos, más de 454 tipos de sopas distintas. Además, él especifica muy claramente que el ecuatoriano desayuna sopa, almuerza sopa y cena sopa. Entonces, he ahí la razón de nosotros haber escogido este tema en lo que corresponde el conocer de dónde viene el encebollado, cómo se da esa característica y su evolución para ser uno de los platos más emblemáticos dentro de la cocina ecuatoriana. Totalmente, y de ahí vamos como ustedes ven, vamos a tener un poquito de todo. Vamos a conocer gastronomía italiana, vamos a tener el delicioso encebollado, así que vamos a ir hablando constantemente en temas que son solo para afiliados de Identidad Gastronómica Latinoamérica, ¿sí? Invitarles también, esta próxima semana es un curso abierto, en realidad esta próxima semana vamos a tener el lunes 24, martes 25 y miércoles 26, una conferencia abierta para todas las personas en lo que corresponde a turismo comunitario. Turismo comunitario con la ingeniera Judith Vera. Esto va a ser igual a las 20 horas, es abierto para todo público. Y bueno, con eso estamos en lo que corresponde a cursos abiertos. El día de mañana, el día jueves y viernes, vamos a tener nuestro taller práctico virtual. Les invitamos a que se inscriban. En realidad es un taller práctico virtual espectacular que vamos a tener acerca de panadería, donde vamos a estar desarrollando algo de donas y algún tema de panadería como tal. Y el jueves 27 con nuestro taller de repostería. Aprovecho para darles los talleres prácticos que se vienen en el mes de septiembre. Son 4 talleres que tenemos. Taller práctico de pasabocas a base de mantequilla compuesta, el arte de crear ensaladas, guarniciones a base de papas y guarniciones a base de arroz. Estas son las 4 talleres prácticos virtuales que vamos a tener en el mes de septiembre. Así que desde ya, las personas que estén interesadas pueden inscribirse en estos talleres. Estos talleres, solo el de panadería, porque es 2 días, tiene un costo de $15. Todos los demás talleres tienen un costo de $10. Y si es que ustedes desean, si es que ustedes así lo requieren, tenemos oferta especial para las personas que realizan el pago de los 4 talleres de una. Tenemos por ahí unos regalos especiales que les vamos entregando. Sí, ahora sí. Mi querido Chef León, después de estos cortes comerciales, voy rapidísimo a pasar con unas preguntas que nos estaban diciendo. Bueno, ya nos decía, Luis Castillo nos dice, el calendario de los incas era a base del maíz. Se llamaba chacana, puede ser, tal vez, mi querido Chef León. Sí, claro, y como lo decíamos hace un rato, cada cultura le dio su interpretación al uso del maíz. Y bueno, así como los incas le dieron esa interpretación, acá los mayas en México le dieron esa interpretación que les hacía mención hace un rato, donde al final de cuentas queda como la evidencia de que somos hijos del maíz. También se dice que somos hijos del maíz desde el contexto más idiosincrático porque siempre nos alimentamos de maíz, ¿no? Entonces, por eso se dice, ¿no? Esa es la interpretación. Y sí, muy acertada la aportación que hace por ahí el compañero. Mi querido Chef, Sí. no sé si sucede lo mismo en México, pero aquí en el Ecuador, ojo, aquí en el Ecuador, en un solo plato puede haber hasta 3 o 4 variedades de maíz. Es así, que en un plato de fritada va mote, va canguil y va tostado. 3 variedades de maíz en un solo plato. O también va choclo, 4.
Imagínate a qué punto nosotros los americanos consumimos el maíz sin darnos cuenta, porque muchas veces solo pedimos el plato y lo comemos, pero no entendemos que en el contexto de esa composición estamos comiendo maíz en tierno, en tostado, en frito, en transformado tal vez en una empanada de mote o un tamal de mote. Bueno, y qué increíble es el entender que nosotros tenemos esa herencia y que dentro de nuestras glándulas gustativas, el momento que sentimos maíz en la boca, pues se nos hace agua. Claro. Y dentro de todo esto lo que usted menciona también es importante, ¿no? El recordar que una de las grandes aportaciones que hace América al mundo son las llamadas momochtli, que seguramente han escuchado hablar de ellas, que hoy día no podemos entender al mundo sin las momochtli, ¿no? ¿Y cuáles son las momochtli? Son las palomitas de maíz, que son de México y de América para el mundo, y hoy en día en cualquier continente que ustedes imaginen que haya una sala de cine, están las momochtli presentes. ¿Y de dónde son? De América. Así es. Entonces es ese contexto, ¿no? Que es la trascendencia que tiene este ingrediente, esta gramínea para nuestro continente, que ha venido a revolucionar la forma de alimentación de muchos lugares, pero sigue siendo nuestra base, nuestro andamiaje de alimentación en América, y no lo dejamos de lado y nunca lo vamos a dejar. Ahorita que mencionaba usted, chef, nosotros acá podemos tener un elote asado, pero adentro de una tortilla que se hace con otro tipo de maíz, o podemos estar comiendo pozole, pero se consume, se acompaña con tostadas, que las tostadas son tortillas secas o deshidratadas. O sea, siempre vamos a tener la presencia de una u otra forma de los maíces al momento de comer. Y es parte de nuestro desarrollo. Mira a qué punto consumimos nosotros el maíz, que acá en el Ecuador, dentro de las culturas indígenas y muy populares platos ecuatorianos, la bebida es una chicha de maíz. Entonces, consumes grano, consumes tierno y encima bebida de maíz, Así como es. la chicha de jora. Sí, maravillosa, la chicha que yo he probado en esos países. Y bueno, ahorita que hablamos de bebidas acá, el atole, el pozol, el tejate, ¿sí? Que son bebidas que se hacen a base de maíz, que puede ser parte de que estés consumiendo un taco, como decimos en México, o que estés comiendo un pozole, y a un lado tienes un atole, o tienes una bebida hecha a base de maíz, hasta un tepache, porque al tepache nosotros le poníamos maíz, que es un fermento de piña. Entonces, está presente. Y siempre ha estado presente y se por los siglos de los siglos, seguimos. Mi estimado Paul, no sé si estás por ahí. ¿Listo? Parece, sí. Sí, estaba un poquito mal, se me colgó un poquito el internet. Nuestra querida amiga Tati Valencia nos dice, un producto mesoamericano que no se habló es la papa. Tal vez podría darnos una explicación de su origen y cambios durante todo este tiempo. No sé si es que ahí mi querido Chef León y Eddie. Claro, es que si hablamos de todo el altiplano de lo que es Mesoamérica, la papa es un referente. O sea, si los bolivianos, los peruanos podrían comer una papa diferente cada día y no se aburren, por la gran variedad que tienen de papas, entre tamaño, forma, color, sabor, textura. Es parte de la dieta, así como el maíz, ¿sí? Así como tal vez la calabaza u otros ingredientes, es parte de su dieta para todos los peruanos, los bolivianos, los ecuatorianos, los colombianos. Pero la gran diversidad que ellos tienen, pues sí, rebasa y cambia completamente tal vez a la diversidad que consumimos aquí en el continente, hablando en específico de México, porque me he sorprendido yo las veces que he estado por esos, y puede pasar todo el año y siguen comiendo una papa diferente cada día por las grandes variedades endémicas que tienen de papa, que sin lugar a dudas viene a ser un referente de alimentación para todos estos países. ¿Por qué? Porque es una forma de interpretar el desarrollo también de su gastronomía en esas latitudes, ¿no? Y la papa desde que la comen sancochada, la comen frita, la comen cocida, o sea, de tantas formas que he visto que la consumen, sí, sin lugar a dudas es un referente
de alimentación como ingrediente mesoamericano para el mundo, ¿no? Definitivamente que la papa ha sido otro de los productos que dentro de lo que corresponde a la parte inca e indígena, ha sido repartida, digámoslo así, y enviada a todo el mundo. A tal punto que yo me atrevería, mi querido y estimado chef, no sé si estoy un poco disvariando, a compararlo con el tomate. La papa a nivel mundial ha sido casi como el tomate, ya que, ¿qué sería de los fish and fries en Alemania o en esos países donde la papa la han procesado y la tienen como un emblema al producirla y hacer diferentes tipos de preparaciones y mucho más complicadas o procesadas como las que nosotros tenemos acá? Porque normalmente dentro de la cultura nuestra, en nuestros países, más bien la estofamos, la hacemos alguna tortilla, pero el famoso puré no es nuestro. Era una papa que nosotros la consumíamos acá con esa característica alargada y con su forma, su medida y todas las características más. Entonces, yo sí me atrevería a decir que el haber exportado este producto es casi como hablar del tomate a nivel del Sí, mundo. y sobre todo la gran diversidad que existe de este ingrediente, de este tubérculo, donde realmente se ha podido entender el aprovechamiento y a lo que yo había compartido con algunos colegas, hasta por el tipo de papa, sabes cómo la tienes que preparar, porque no todas te dan la resistencia o no todas te permiten el poderlas procesar de la misma forma, ¿no? Entonces, eso también es de reconocer, ¿no? Eso también es de revalorar y sí, o sea, sigue siendo parte, sobre todo como se menciona, hacia la parte andina, donde se ha hecho más el aprovechamiento de este ingrediente, más hacia la parte del centro, hacia la parte del norte de América, que realmente se puede entender su aplicación, ¿no? Perfecto, Paul. Perfecto, mi querido Chef. Por aquí, bueno, Vicky Leines también nos dice, gracias Chef por su ponencia, me anima a seguir adelante con mi proyecto. Ese siempre es del interés de identidad gastronómica, el que todos podamos crecer, mis queridos amigos, ¿sí? Bueno, Mari Gracia nos dice, muy buena exposición, gracias por revivir las costumbres de nuestros ancestros y recordarnos de dónde venimos y seguimos aprendiendo. Maffer nos dice, bueno, que a Paul todo le encanta de comida en los vivos, en vivos del que más disfruta. No, suavito nomás. Me toca hacer Tienes el razón, esfuerzo Maffer, para que tienes no se razón. desperdicie la comida nada más. Listo, chicos, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche. En realidad, mi querido Chef León, siempre estamos en deuda contigo por toda la enseñanza que nos brindas a Identidad Gastronómica Latinoamérica. Mientras vamos a dar el paso al Chef León para que se pueda despedir, quiero recibir de ustedes, chicos, sus comentarios. ¿Qué les pareció esta iniciativa que hemos ido tomando acerca de tener las conferencias exclusivas para los afiliados? ¿Y qué quisieran ustedes como afiliados que Identidad Gastronómica trabaje para poderles brindar a ustedes algo adicional? Vamos con eso mientras le doy el paso a mi querido Chef León para que pueda despedirse en esta noche. Bien, muchas gracias. Pues bueno, agradecer de antemano y de corazón de acá desde Querétaro, México, al Chef Hidrogo por la atenta invitación, al Chef Paul Sevillano, a Identidad Gastronómica Latinoamérica por considerarme para compartirles un poquito de la gran riqueza cultural y gastronómica que tenemos aquí en este continente. A todos los asistentes, agradecerles, ¿no?, su tiempo, su atención, su disposición para todos los días, yo siempre lo digo, todos los días, todos aprendemos un poquito más. Y bueno, hoy día yo también he aprendido mucho con ustedes. Les agradezco el tiempo, les agradezco la atención, les agradezco la permanencia. Y estamos aquí a la orden, estamos a la disposición. Ahí queda pendiente lo de la receta de las tortillas. Y lo que ustedes quieran saber de lo que es cocina mexicana o alguna otra de las cuestiones culturales y idiosincráticas de este país, con todo gusto, estamos a la orden. Nuevamente, muchas gracias a todos. Gracias por su participación y un abrazo a la distancia. Esperemos que esto que históricamente estamos viviendo
pronto tenga un buen término, nos afecte lo menos posible y volveremos a brindar, como siempre lo digo, con la intención de volver a encontrarnos con buenos y con viejos amigos. Muchas gracias. Con unos tacos al pastor, un guacamole. ¿Qué te parece, mi estimado amigo? Los tacos al pastor, nombrados el mejor platillo del mundo en el año 2019. Así ¿sí? es. Tenemos que ir pero tenemos que ir a probar a México, a Querétaro. Claro, a Querétaro tienen que venir a probar los tacos al pastor y con todo gusto serán bien recibidos. Gracias. Gracias. Mi querido Eddie. Pues sí, mis estimados amigos, gracias por el tiempo que le dedicaron a esta charla con nuestro estimado y bien querido amigo, el chef León Olalde, desde México, para todos ustedes y para los socios de Identidad Gastronómica. Justamente Identidad Gastronómica está trabajando en generar este tipo de charlas con temas interesantes y que de alguna manera nos beneficie a todos y cada uno de ustedes. Les agradecemos por la presencia, por el tiempo que nos dedican y que se dedican a ustedes mismos a aprender. Como siempre lo manifiesto, les envío un abrazo inmenso desde el centro del mundo para Latinoamérica. Una buena noche con todos. Nos vemos próximamente. Nos vemos. Gracias.